Bueno, egunon guztioi eta mila esker etortzagatik. Gaurko prentsaurrekoa, lehiaketa bat aurkezteko da. Stop motion aldaketa klimatikoaren aurkako lehiaketa. Eta, dakizuen bezala, ja topikekin aspalditik egiten dugu lan, eta nirekin, ikusten duzuen bezala, Karmele daukagu ez. Berak esplikatuko ditu zehatz-mehatz nolakoa den lehiaketa hau, baino azpimarratu nahi nuen klima aldaketa eta gazteak lotura jada, ez dugu esplikatu behar, baino ikusten duzuen bezala beraiekin ari gara lanean jada 3 edo 4 urte ez. Alde horretatik azpimarratu lehiaketa honetan 14 eta 17 urte bitarteko gaztei bideratutako lehiaketa badela. Beraiek stop motion teknikarekin egingo dituztela bideoak eta azpimarratu nahi dugu eta ezagutu nahi dugu beraiekin zer nolako, nola ikusten duten, ez? Klima aldaketaren aurkako lanak edo beraien irudia, ez? Alde horretatik, hemendik urte bukaera, egingo den lehiaketa izango da, eta, gero zehatz esplikatuko du Karmelek nolako izango diren sariak eta nolako diren irizpideak eta bar. Bueno, decía yo muy brevemente que para nosotros es un honor, ¿no? Presentar un concurso con la técnica Stop Motion, que lo hacemos con el Topic de Tolosa, que como sabéis ya estamos trabajando llevamos trabajando unos cuantos años con ellos en la divulgación y de temas de concienciación medioambiental y de lucha contra el cambio climático. Y en este sentido, pues en esta ocasión vamos a hacer un concurso que, como decía, con la técnica Stop Motion, jóvenes entre 14 y 17 años pues presentarán sus trabajos que van a tener que ver con sus inquietudes, con su visión del problema de cambio climático y como recientemente hemos visto y llevamos viendo los últimos años, los más jóvenes están siendo la punta de lanza de la llamada de atención, de la concienciación y de la toma de posición en todo lo relacionado con el cambio climático. Desde la Diputación, también lo quiero subrayar, ya en la legislatura anterior lanzamos todo un programa de lucha contra el cambio climático, el año 2016, sabéis que previamente no existía, pero se ha lanzado una estrategia, se ha lanzado la Fundación de Naturclima, se ha estado trabajando en este ámbito y seguiremos en esta línea. Esta es una nueva actividad en este ámbito y, por tanto, pues lo único que pido es que haya la mayor participación posible. Y sin más, creo que vamos a ver ahora un vídeo de presentación y luego ya le cederé la palabra a Karmele, que verdaderamente es la responsable de que de esta labor pues, se lleve adelante. Ellos son los creativos, han sido los que han impulsado este trabajo y para nosotros, pues bueno, encantados de colaborar una vez más con el Topic y lanzar esta actividad. Zu, zer egin behar duzu aldaketa klimatikoaren aurka? 14 eta 17 urte bitarte dituzu, parte ezazu gazteak eta aldaketa klimatikoa lehiaketan. Baina nola? Oso erraza da. Pentsatu aldaketa klimatikoarekin erlazionatutako ideia batean. Stop motion teknika erabiliz, bideo bat egin ezazu. Doako aplikazio ezberdinak deskarga ditzakezu. Abildua aldaketa klimatikoa Gipuzkoan Instagramean jarrai gaitzazu. Stop motion lehiaketa hashtagarekin zure bideoa igo, etiketa gaitzazu eta etiketa itzazu zure 3 lagun. 5 bideo igo ditzakezu. Opari oso erakargarriak dituzu zain. Begira itzazu oinarriak hemen. www.topictolosa.com. Vale, Sonia, Karmele. Ikusi duzuen hori da stop motion teknikarekin egindako bideo bat. Saiatu gara pixka bat alik eta erakargarrien egiten gaztentzako eta pixka beraiek egin dezaketen, stop motionen barruan modu ezberdinetara lan egin daiteke, baina hori da rekortableekin, modu errez batean egindako stop motion korto txiki bat. Esan dugun bezala, gazteentzat zuzenduriko lehiaketa bat da,
pixka bat gazteengan pentsatutare bai, gu txotxongiloen edo objektu eta panpinen biziarazte zea esparru horretan lanean gabiltzan ontzat, badakigu, gazteekin pixka bat konektatzeko eta lan egiteko teknika hau, teknika honek oso ondo funtzionatzen duela, erabili izan dugulako. Eta pentsatzen genuen, izan bazala gauza bat hori, erakargarria beraientzat, stop motionekin azkenian, objetuak, beste modu batean biziarazten dira, eta horregatik guk erabiltzen dugu teknika hau. Hor oso azkar joan da, nire amak esango luke egun ez dut ezartxo ere ulertu, baina azkar horretan 14-17 urte bitarteko edo nork jarraitzen du eta hola, instant batean ulertu du ez zein den pixka bat jarduera. Polikiago esplikatzeko Instagram bat iriki dugu, pixka pentsatuz gazte guztiek daukaten lehiatila bat dela, Instagrama ez badaukazu 17 urte bitartean, gaur egun ez dakit. Guztiek erabiltzen duten edo gehienek erabiltzen duten lehiatila bat delako, Instagram bat dago aldaketa klimatikoa Gipuzkoan izenean, eta gaztek teknika hau erabiliz eta beraiek egunerokotasunean erabiltzen dituzten tresnak erabiliz, hau da, mugikorra, ondoan eduki ditzazketen objektuak edo ideiak, pixkat pentsatu genuen aldaketa klimatikoaren inguruan erreflexio bat egiteko modu errez bat zela. Esan dut, azkenean ematen zailera aukera, mobila eta beti guraso garenok hor zalantzan jartzen ditugun tresna guztiak esi mobila, esi Instagrama, sare sozialak eta pixkat beldurra eta ematen diguten zea horiekin zerbait, azkenean gauzak nola erabiltzen diren da ideia horrekin, gauza sortzaile asko eta politak egin daitezkela. Orduan, tresna horiek pixka bat, ikuspegi positibo bat ematea, gaztek gertu dauzkaten eta modu errezan egin ditazketen gauzak egin ahal izatea, eta Instagrama, sare sozial bezala, pixkat aukeraketa horretan zetzan, ezta? Orduan, egin behar dute stop motion bideotxo bat, horretarako proposatzen diren doako aplikazio batzuk daude, I Can Animate, Stop Motion Studio, Stop Motion Maker Commodore, dira doako aplikazio batzuk, deskarga daitezkenak, aplikazio horiekin eta mobilarekin, objektu bat biziarazi dezakete, edo plastilina zati bat, edo panpin bat, edo modu errez edo rekortableekin, argazki pilo bat, ulertu dezagun, argazki pilo bat eginaz biziarazten da, edo zer gauza, horrekin, eta aplikazio horrekin korto txiki bat egingo dute, korto horretan gu izendatu behar gaituzte, baita beste 3 lagun, pixka bat, lehiaketa ahalik eta gehien zabaltzen joateko, eta stop motion lehiaketa hashtag horrekin, Instagramean agertuko da, eta hor joango gara pixka bat gazten aldaketa klimatikoaren inguruan gazten erreflexio, modu sortzaile batean egindako erreflexio guztiak ikusten. Pixka bat hori da ideia, pixkanaka beraien artean zabalduz joatea, eta erreflexio modu sortzaile batean, eta beraiek eskura dituzten tresna batzuk erabiliz, eta era berean pixkat ikuspegi positiboa bat emanaz, tresneri guzti hoiei, gaur egun hain zea direnak, hain galdera ikurpean dauzkagunak, eta pixkanaka joatea denon artean pixka bat gaiaren inguruan erreflexionatzea. 3 hilabete daude horretarako, 3 hilabete buruan egongo dira bizari, bat adituen, Kokerriobo aditua, stop motion lehiaketan inguruan aditua den kide batek edo lagun eta profesional batek Foru Aldunditik zuzendaria eta diputatua direnen eta gure norbait, gure saileko norbaiten artean erabakiko duguna, noski, erreflexioa pixka bat baloratuko da, egiten den erreflexioa, eta baita ere teknika, pixka bat modu sortzailea nola reflexionatu den, eta bezalde batetik, zenbat eta like, badakizu Instagramak, badaukala ere zea popular bat edo, jendeak erabaki dezaken alderdi bat, orduan ikusiko du zein da gehien gustatu den bideotxoa, eta horri ere emango diogu bere saria, ezta? Eta hori da pixka bat horrela modu zehatzean, ez dakit galderarik dagoen, edo...
Sí, luego Carmele si eso me completa, pero lo primero que preguntabas, efectivamente, hay franjas de edad que es bastante difícil acceder con un llamamiento general, ¿no? Hay que adaptar todo lo que, todas las actividades que quieres hacer con la participación en este caso los jóvenes, pues hay que hacerlo con instrumentos atractivos, que participen ellos, que les resulte atractivo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que hacerlo además con profesionales que dominan la materia, ¿eh? Nosotros, todo lo que hemos hecho con el Topic, se ha trabajado con franjas de edad incluso inferiores en otras ediciones, pues bueno, con temas de, yo qué sé, relacionados con los residuos, con la recogida, el reciclaje, etcétera, y fue un trabajo que se llegó, si no me equivoco mucho, si no me corregís, cerca de 6.000 niños, ¿no? Participaron en aquella actividad, que parece que no, pero eso no es fácil de conseguir. Hay una franja de edad que son precisamente los que se acercan a los 18 años, 14, 17, 18 años, que, bueno, aquí se habla de generación Z y tal, pero es una franja de edad difícil, difícil en el sentido de, bueno, pues los adolescentes pues tienen un proceso de evolución natural y la verdad sea dicha que, bueno, pues hacer que sea un producto atractivo, que sea educativo, que ellos participen y además sea creativo, pues no siempre se consigue. Por eso lo tienes que hacer con instituciones o con centros como el Topic, ¿eh? Por tanto, bueno, yo en ese sentido pues muy agradecido y cuando estuvimos estudiando esta temática y con qué instrumentos íbamos a trabajar o con qué medios, pues la verdad es que bueno, yo de estos temas no tengo ni idea, ¿eh? Pero es verdad que hay que hacer siempre una adaptación de los temas al público que vas dirigido, ¿no? Y no hablo solo en términos marketingianos, ¿eh? Estoy diciendo, pues oye, lo que se pretende aquí siempre es que sea la participación la más amplia posible. Evidentemente contaremos con todos los centros escolares, como se hizo en su momento también, y eso también hay experiencia del trabajo en común que se hace con el Topic, y por tanto, pues, y de la dirección, que siempre se ha trabajado no solamente con este centro, sino con otros. Entonces, bueno, pues lo hacemos pues a toda la población guipuzcoana que está en esa franja de edad, ¿eh? No hacemos ningún tipo de distinción ni de discriminación ni nada por el estilo, todo lo contrario, ¿eh? Queremos que sea lo más inclusivo, lo más integral posible la participación de esta franja de edad. Y no sé qué me preguntabas, porque has hecho alguna otra valoración. Entiendo que puede ser más fácil, aunque se diga que es difícil acceder a esta franja de edad a futuro, pero sí que es verdad que se ve más concienciada quizás que otras franjas. Sí, efectivamente, sí, no, lo que quería decir que si tú haces un llamamiento general y no limitas un poco o delimitas cuál es la actividad que vas a realizar, resulta más difícil. Eso es lo que quería decir, no sé si me he explicado bien. Efectivamente, refiriéndote bueno, venimos de la semana de los Friday for Future, ¿no? Efectivamente ahí la franja de edad empieza a ser un poquito más amplia, pero efectivamente son los jóvenes entre precisamente las edades que estamos pensando aquí, ¿no? Esa edad del bachillerato, pero incluyendo los universitarios, pero es verdad que aquí nos quedamos en una franja, pues eso, ¿no? Entre eso y bachillerato, ¿eh? Es un poco la franja que, bueno, es fácil de acceder, fácil, se accede por los centros escolares y efectivamente pues ahí tenemos esa posibilidad. Y luego pues sus inquietudes pues que los plasmen de forma creativa y que luego tengan pues eso, pues un premio, digamos, ¿no? En este caso, no sé si lo hemos comentado, creo que sí, van a ser 2 iPad, ¿no? Carmele, y bueno, pues esperemos que sea lo suficientemente atractivo para que puedan canalizar sus inquietudes y al mismo tiempo se vean premiados, ¿no? Sí, no, un poco por añadir, nosotros siempre escogemos un poco, pensamos sobre todo en la franja de edad con la que vamos a trabajar y realmente pensamos, nos ponemos en la piel porque creemos que, ¿no? Un poco, si queremos que reflexionen y que tomen parte activamente, realmente hay que ver un poco qué es lo que tienen. Por eso también decimos stop motion y el móvil y, quiero decir, hacemos un poco, nos aliamos con aquellas herramientas que creemos, les damos una mira positiva, decimos, bueno, ¿qué pueden hacer creativo con las cosas, con el Instagram? Porque sabemos que es un poco el lenguaje que ellos utilizan, no nos sirve de nada decirle vamos a trabajar de esta forma y esto es lo que presentamos y además tenéis que trabajar de esta forma, porque la reflexión es un poco, o sea,
la participación real es cuando dices, bueno, ¿en qué parámetros nos estamos moviendo? Nosotros nos pasa también. Nosotros trabajamos con animación de objetos, de personas, de personajes, de muñecos, vale, pero un títere a una persona de 15 años te lo tienes que plantear de alguna forma para que participe, ¿no? Animar un recortable con el móvil utilizando un Instagram, sabes que despierta interés, que es su lenguaje y que podemos hacerlo, ¿no?, positivamente, podemos hacer esa lectura positiva de todas esas herramientas y la reflexión va a ser real, y yo creo que la participación es así, ¿no?, como realmente cuentas con los jóvenes. De hecho, tenéis un premio a la participación. ¿Cuál es la mecánica de ese premio? A la participación. Había dos premios, Sí. un premio de jurado y otro premio de participación. Vale, en el Instagram, para los que y las que tengáis Instagram, sepáis un poco, hay una forma en la que ves cuantos más likes tiene una foto, pues se supone que más gente o más fan tiene, ¿no? Entonces, bueno, se toma en cuenta qué vídeo va a ser el más. Es fácil en el Instagram ver cuál es el más popular, cuál es el que más gusta o cuál es el que no, el que más gente lo ha visto. Entonces, un poco desde ahí el mismo concurso lo va a ir diciendo, ¿eh? No sé si me he explicado. Ah, vale. Es como una cosa muy orgánica, o sea, de hecho muchas veces en el Facebook, en muchas redes sociales, muchas redes te dicen la foto más vista en el año, te sacan automáticamente es esta, ¿no? O este es el vídeo que más les ha gustado a tus amigos, ese tipo de cosas. Bueno, orgánicamente sucede. Enseguida a finales veremos cuál es un poco el vídeo que más ha gustado. Creo un poco esa es. ¿Los premios cuándo los vais a hacer públicos? ¿O cuándo se van a crear? A finales de enero, en diciembre Sí. vamos a dejar para la participación estos 3 La meses. participación es hasta final de año, hasta el 31 de diciembre. es. Entonces, creo que no hemos puesto fecha, pero bueno. No, a finales Pero tenemos pensado ir a que continuación. finales de sí. enero, eso es un poco, dejamos enero para la reflexión y bueno. Pero bueno, el premio, por ejemplo, el que sucederá orgánicamente cuando se cierre el concurso estará. Dependerá de las participaciones. Si hay millones y millones. Claro, eso entonces vamos a Es tener una que- broma, pero no quiero decir que si la participación es amplia y eso es lo que esperamos, pues bueno, pero ni todo iremos, sí, más allá de enero no tiene por qué ser. Listo. Va, eskerrik asko, denoi. Eskerrik asko.